este video abarcaremos breves análisis de algunos artículos de la LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural. Capítulo primero del Derecho a la Educación. Artículo 4. Derecho a la educación. Este artículo hace referencia a que todos y todas tienen derecho a una educación plena a lo largo de su vida. La explicación de este derecho garantiza el desarrollo de la sociedad, puesto que la educación potencia el desarrollo de las personas. Por eso se considera este como un deber clave. Capítulo segundo de las obligaciones del Estado respecto al derecho a la educación. Artículo 5. La educación como obligación del Estado. Este artículo manifiesta que el Estado debe respetar obligatoriamente el derecho a la educación de los habitantes del territorio ecuatoriano, brindándole condiciones que aseguren la igualdad de oportunidades educativas. Artículo 6. Obligaciones. Este artículo alude a varias obligaciones que tiene el Estado para el acatamiento de los derechos, garantías, principios y fines constitucionales de la educación. Las obligaciones mencionadas del derecho a la educación tienen 4 características esenciales: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y adaptabilidad, buscando así una educación de calidad. Título 2 de los derechos y obligaciones, según consta en el capítulo 3. En el artículo 7, en el literal C, dice: ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas. Esta obligación está clara y hace mención, en modo general, a ser tratados con equidad, también a nuestros derechos y libertades garantizados por la Constitución de la República. En el artículo 8, que corresponde a las obligaciones, en el literal D, se establece que el estudiante se comprometa con el cuidado y buen uso, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de las instituciones educativas sin que ello implique un egreso económico. Lo que expresa en este literal es que los alumnos colaboren con el mantenimiento y bienestar de la institución, sin gastar dinero, ya sea haciendo mingas de limpieza, sin rayar las bancas ni paredes. En el artículo 9 de la participación y representación estudiantil se menciona que los programas de cada uno de los niveles de educación se integrarán contenidos que estimulen la participación ciudadana de los y las estudiantes. Bueno, este artículo da a entender que los estudiantes de todos los niveles ejerzan libremente el derecho a organizarse y a tener representación entre sus compañeros en los diferentes ámbitos de la educación. Capítulo 5 de los derechos y obligaciones de las madres y padres y representantes legales. El artículo 12 nos dice: escoger con observancia el interés superior del niño, el tipo de institución educativa que consideren convenientes para sus representados, acorde a sus creencias, principios y realidad cultural y lingüística. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus representantes, así como de todas las instituciones que se presenten en la institución educativa. Participar de conformidad con la reglamentación respectiva en la evaluación de los docentes de la región de las autoridades educativas. El artículo 13 nos dice que hay que apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender a los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles, respetar las leyes, reglamentos, normas de convivencia en su relación con las instituciones educativas, participar en las actividades extracurriculares que complementen el desarrollo emocional, físico y psicosocial de sus representados y representadas. El artículo 14 nos dice que de la exigibilidad de la restitución y la protección. En ejercicio de su corresponsabilidad, el Estado en todos sus niveles adoptará las medidas que sean necesarias para, en plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección, exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación de niños y niñas y adolescentes. Ahora veamos los artículos relacionados con el capítulo 4 de los niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional. Pues aquí el artículo 25 establece que el ente rector, en este caso sería el Ministerio de Educación, que se encarga de organizar toda tarea administrativa referente a la educación, para que ésta dé las garantías necesarias y se dé cumplimiento a lo establecido, tanto en las instituciones educativas fiscales como privadas. Todo esto conforme a la educación de interculturalidad. Tenemos el artículo 26, donde el nivel central intercultural se encargará de garantizar que las instituciones se rijan y cumplan a cabalidad lo establecido por las normas y reglamentos de la educación, haciendo énfasis en la inclusión intercultural, para poder construir un sistema educativo fuerte en preceptos culturales. También el artículo 27, donde los niveles desconcentrados se gestionan mediante los niveles zonales,
la existencia de establecimientos especializados en lo referente a brindar educación de calidad y que estos incluyan en sus enseñanzas otros idiomas enfocándose en las diferentes. Capítulo 5. Estructura del Sistema Nacional de Educación. En el artículo 41, Coordinación Institucional, se basa en las condiciones internas de la institución, entre las que se encuentra el proceso de enseñanza-aprendizaje, la cultura organizacional, distribución de uso de recursos, distribución de responsabilidades, la planeación y evaluación, entre otros aspectos. Artículo 42. Nivel de educación general básica. Permite que el estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, para comprender la vida natural y social. Está compuesto por 10 años de atención obligatoria, en los que se refuerza, amplía y profundizan las capacidades y competencias adquiridas en el de etapa anterior, introduciendo las disciplinas básicas, analizando su diversidad cultural y lingüística. Artículo 43. Nivel de educación bachillerato. El BGU, que consta de primero, segundo y tercer curso, tiene como triple objetivo preparar para los estudiantes para A. La vida en la sociedad democrática, B. Para el mundo laboral y del emprendimiento, y C. Para continuar con sus estudios universitarios. Todos los estudiantes en el BGU deben cubrir un grupo de asignaciones centrales denominado tronco común, que les permita adquirir ciertos conocimientos básicos correspondientes a su formación general. Además, los estudiantes pueden escoger entre dos opciones en función de sus intereses: el bachillerato de ciencias, que permite profundizar en ciertas áreas académicas de su interés mediante asignaturas optativas, y el bachillerato técnico, que desarrolla competencias específicas de la figura profesional que ellos hayan escogido. Artículo 47. Educación para las personas con discapacidad. Este artículo lo que busca es que tanto en una educación formal como en una educación no formal se tomen en cuenta a personas con necesidades educativas especiales, fomentando así una educación inclusiva, dejando a un lado que las necesidades educativas especiales se conviertan en un impedimento o barrera para la educación y formación de estas personas. Artículo 48. Educación para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con dotación superior. Aquí se hace referencia que no se debe excluir del proceso educativo a niños con una inteligencia superdotada. Por el contrario, se debe incluir dentro de los diferentes niveles y modalidades acorde a su dotación superior. De esta manera pueden recibir una educación de acuerdo a sus capacidades. Artículo 50. Educación para personas con escolaridad inconclusa. Este artículo resulta muy importante para aquellas personas que no han terminado su proceso de formación, ya que este artículo garantiza el acceso universal a una educación mediante políticas y programas especiales que aportarán con los recursos necesarios para que estas personas concluyan con su formación y de esta manera puedan formarse y superarse dentro del ámbito profesional. Capítulo 7 de las instituciones educativas. Tipos de instituciones. Artículo 54. Instituciones educativas públicas. Son fiscales o policiales. La educación impartida por este tipo de instituciones es gratuita. La comunidad tiene derecho a la utilización responsable de las instalaciones para actividades que promuevan el desarrollo comunitario. Artículo 55. Instituciones educativas fiscomisionales. Se representan por promotores de congregaciones, órdenes o cualquiera otra denominación confesional. Se caracterizan por ser religiosas, de derecho privado y sin fines de lucro. Garantizan una educación gratuita y de calidad. Artículo 56. Instituciones educativas particulares. Están representadas por personas naturales o jurídicas de derecho privado. La educación en estas instituciones puede ser de carácter confesional. Están autorizadas a cobrar pensiones y matrículas de conformidad con la ley y los reglamentos que en efecto dicte la Autoridad Educativa Nacional. Artículo 58. Derechos y obligaciones de las instituciones educativas particulares. Uno de los puntos fundamentales es que se enfatiza en garantizar una educación de calidad. Todas las instituciones educativas fiscales, particulares o fiscomisionales tienen derecho a impartir contenidos y estrategias de calidad que sean actualizados y creativos para desarrollar un aprendizaje significativo en los estudiantes. En el artículo 59, curso de refuerzo de la enseñanza, este artículo reduce que los cursos de la formación de los profesionales de la educación están direccionados a fortalecer una temática específica destinada a superar o mejorar la eficiencia detectada por las prácticas pedagógicas. En su contenido variará según el grado de necesidad. Además,
La impartición de los cursos de la formación debe ser previa a un diagnóstico de las necesidades formativas para en base a ello programar y direccionar su aplicación. Artículo 60. Instituciones educativas binacionales son aquellas instituciones particulares que se encuentran amparadas en convenio del gobierno a gobierno y obtienen la facultad de brindar servicios educativos con rango de países, respetando siempre las disposiciones legales y reglamentos ecuatorianos. Para que el estatuto binacionalidad sea reconocida por el Estado ecuatoriano, dichos documentos deben encontrarse de vigencia, debidamente legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador. Capítulo 3. Escalafón del docente. Artículo número 114. Dentro de la carrera docente pública, los profesionales de la educación podrán ejercer su titularidad en las siguientes funciones: docentes, docentes consejeros estudiantiles, docentes mentores, vicerrectores y subdirectores, inspectores y subinspectores, asesores educativos, auditores educativos y rectores y directores. Las funciones descritas serán definidas por un concurso de mérito y oposición. Artículo número 115. Remuneraciones. La remuneración de las y los profesionales de la educación será justa y equitativa con relación a sus funciones, para lo que se valorará su profesionalización, su capacitación, responsabilidad y experiencia. El reglamento de la presente ley determinará la relación justa y concordante de los perfiles y funciones ejercidas por los directivos y los profesionales de la educación pública. Artículo número 116. Remuneración variable por eficiencia. La remuneración variable por eficiencia se concederá a las y los profesionales de la carrera educativa pública en los siguientes casos. Tenemos aquellos que hayan obtenido altas calificaciones en las pruebas aplicadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquellos cuyas instituciones tengan altas calificaciones en las pruebas aplicadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquellos cuyas instituciones evidencien una mejoría sustancial en las pruebas aplicadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa frente a la anterior evaluación. Continuando con el capítulo 3 del escalafón docente, el artículo 112 del desarrollo profesional nos dice que para el desarrollo profesional de los y las docentes dentro del sistema educativo tienden a mejorar sus conocimientos, como habilidades y competencias, para tener un ascenso dentro de las categorías del escalafón. Para el sistema de educación intercultural bilingüe, además del desarrollo profesional acorde a su realidad sociocultural y lingüística dentro de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. También en el artículo 117 de la jornada laboral nos dice que la semana ordinaria laboral de trabajo está constituida por 40 horas, las cuales 6 horas diarias cumplidas de lunes a viernes y el tiempo restante hasta cumplir las 8 horas reloj diarias se podrán realizar dentro o fuera de la institución. Y por último, el artículo 119, promoción al docente mentor. Las y los docentes podrán ser promovidos a docentes mentores, siempre y cuando cumplan con los requisitos previos al concurso de méritos y oposición. Muchas gracias. Artículo 121. Promoción a vicerrectorado y subdirector. Para ser promovidos a las funciones de vicerrector y subdirector educativo, las y los docentes deben cumplir con los siguientes requisitos, previos al concurso público de mérito y oposición: superar la evaluación tomada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, tener título de tercer nivel en áreas relativas a gestión de centros educativos, aprobar los exámenes de selección para ser administrador o administrador educativo, aprobar el programa de formación de directivos y estar al menos en la categoría E del escalafón. Artículo 122. Promoción a auditor educativo. Para ser promovido a la función de auditora o auditor educativo, la o el docente debe cumplir con los siguientes requisitos previos al concurso público de méritos y oposición: superar la evaluación tomada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, tener un título de posgrado en áreas relacionadas, haber ejercido un cargo o función de directivo en el sistema educativo o haber desempeñado la función de docente mentor al menos 2 años consecutivos, luego de aprobar el programa de formación como mentor, aprobar los exámenes de selección para ser auditor educativo y estar al menos en la categoría D del escalafón. Artículo 123. Promoción a asesor educativo. Para ser promovido a la función de asesor educativo, el docente debe cumplir con los siguientes requisitos previos al concurso público de méritos y oposición: superar la evaluación del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, tener un título de posgrado en áreas relacionadas, haber ejercido un cargo o función de directiva en el sistema educativo o haber desempeñado la función de docente mentor al menos 2 años consecutivos, luego de aprobar el programa de formación como mentor, aprobar los exámenes de selección para ser asesor educativo y estar al menos en la categoría D del escalafón. En el artículo 126 habla de las evaluaciones. Las y los docentes que presten sus servicios en las instituciones privadas deben someterse a las evaluaciones para que el efecto establezca en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Asimismo,
no se requerirá de evaluación para el caso de docentes que impartan materias como religión, catecismo y las relacionadas con manualidades en instituciones educativas particulares. Asimismo, en el artículo 127 habla de la remuneración. La remuneración de las y los docentes en instituciones educativas particulares y que presten sus servicios en instituciones educativas particulares deberán, sin excepción alguna, recibir una remuneración no menor al salario básico. Esto está establecido en el Código de Trabajo y demás beneficios de la ley. Asimismo, en el artículo 128 habla del desarrollo profesional. El desarrollo profesional de las y los docentes del sistema educativo conduce a un mejoramiento de sus conocimientos, también de sus habilidades, al igual que sus competencias y capacidades que le permitan ofrecer un mejor servicio educativo. En el artículo 340 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, nos establece que es un sistema de inclusión, equidad social y conjunto articulado y coordinado de sistemas. Los sistemas que consisten en las instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran también el ejercicio y garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de estos objetivos del régimen de desarrollo. Pero estos sistemas también se articularán al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado y Planificación Participativa, donde se puede ver los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación, que funcionarán bajo los criterios de calidad, eficacia, eficiencia, transparencia, responsabilidad y participación, así como la composición de su sistema en las que intervienen la educación, la salud, la seguridad, la gestión de riesgo, la cultura física, el deporte, el hábitat, la vivienda y cultura, así como la comunicación e información, el disfrute del tiempo libre, la ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. En el artículo 341 nos dice que también generará protección integral a sus habitantes, que asegurará los derechos y principios reconocidos en la Constitución, así como la igualdad, de diversidad y a la no discriminación. También nos dice que hará acción dentro de los grupos que requieran la atención prioritaria en varias secciones y también la protección integral a través de los sistemas especializados, como los principios de inclusión y equidad social. El artículo 342 nos dice que asignará de manera prioritaria y equitativa los recursos de eficiencia, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión de este sistema. Artículo 343. Se refiere a los objetivos del sistema educativo nacional. Entre dichos objetivos podemos destacar al estudiante, quien se convierte en el principal protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, el estudiante construye su propio aprendizaje mediante sus experiencias previas. Además, la integración de la visión intercultural, que se caracteriza como el respeto a la diversidad de nuestro país. Artículo 347. En este artículo se mencionan las responsabilidades del Estado para garantizar la educación de los ciudadanos. De las 12 responsabilidades, 3 importantes son las que se destacan: el numeral 4, el numeral 10 y el numeral 11. Artículo 348. En este artículo se puede decir, entre otros puntos, la gratuidad de la educación pública. Además, el apoyo económico del Estado a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. Y estos requisitos son gratuidad, igualdad de oportunidades, rendición de cuentas y calificación de acuerdo con la ley. Esto significa que la Constitución aún se mantiene apoyando a la educación fiscomisional, ya que cumplen funciones especiales importantes en nuestro país, que los hace merecedores del apoyo del Estado ecuatoriano. Capítulo 6. Capítulo único de la regulación, control, infracciones, sanciones y recursos administrativos. Primero, artículo 129. Ámbito. Este artículo explica cómo la Autoridad Educativa Nacional autoriza, regula y controla el funcionamiento, las políticas y los recursos de las instituciones en el ámbito de su competencia. El artículo 130 especifica cómo la Autoridad Educativa Nacional realiza un control de las actividades del Sistema Nacional Educativo. Este control se hace de dos maneras, interna y externa. El control interno es respaldado por el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador
Y el control externo es respaldado por el artículo 96, también de la Constitución de la República. El artículo 131 especifica qué significa infracción. Una infracción es una acción que se opone a las disposiciones establecidas en la LOEI.